Hechos, capítulo 6, versos 13 y 14. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. El sumo sacerdote dijo entonces: ¿es esto así? Oremos. Padre nuestro, en esta hora te damos muchas gracias por permitirnos acercarnos una vez más ante tu presencia y poder ser bendecidos por la palabra escrita, que la has dejado para bendición nuestra, para la edificación de nuestro espíritu, para la gloria tuya y para que aquellos que no te conocen te conozcan. Oramos para que en esta hora tú nos bendigas, oramos para que en esta hora seas propicio a nuestras necesidades, porque te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Estimados hermanos y amigos, en días pasados estuvimos hablando bajo el tema o el título: el legado del Evangelio sigue siendo el mismo. Al Señor Jesús lo incriminan y lo juzgan usando mentiras y terminaron crucificándole. Para poder juzgar al Señor Jesús, aunque era un propósito desde antes de la fundación del mundo, Dios ha permitido que su palabra se cumpla en el Señor Jesucristo. Y personas como el pueblo judío, el mismo pueblo de Dios, con el rey, en este caso Roma, se han unido y lo juzgan y terminan crucificándoles, llaman testigos falsos y lo incriminan. Ha pasado el tiempo y luego ese legado siguió de la misma manera a los apóstoles. Los apóstoles predicaban el evangelio, aquellos que lo juzgaban entonces inventaban mentiras y de esas mentiras hacían que los apóstoles sufrieran a causa de esto. Las generaciones pasaron y ahora estuvimos viendo la historia de un hombre llamado Esteban. Esteban entonces le está sucediendo lo mismo que pasó con el Señor Jesús y lo mismo que pasó con los apóstoles. Lo están incriminando. Él está compartiendo el evangelio, pero por causa de compartir el evangelio lleno del Espíritu Santo, ahora lo están incriminando. En este caso Esteban, ¿qué era lo que decían de él? Repitan, vayan conmigo nuevamente al capítulo 6, verso 13, aunque vamos a ver parte del capítulo 7 en esta hora. Me gustaría que pudiéramos ver qué es lo que va a tener que responder en todo el capítulo 7, 60 versículos. Esteban va a responder, pero lo vamos a ver entonces en cuál es la pregunta que entonces van a hacer de Esteban, o qué es lo que Esteban, tiene que responder. Vayan al capítulo 6, verso 13 y miren lo que dice. Pusieron testigos falsos que decían: este hombre, hablando de Esteban, recuerde que lo toman, las autoridades religiosas lo toman, están en alianza con las autoridades civiles, y ahora lo toman y dicen: este hombre no cesa de hablar, estaba anunciando el evangelio, no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo. Lo que están diciendo ellos es: Esteban está hablando contra el templo, el lugar donde vive Dios, y contra la ley. El verso 14 dice: pues le hemos oído decir que a este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio nuestro padre Moisés. El verso 15 de Hechos capítulo 6 dice: entonces todos estaban sentados en el concilio y al fijar los ojos en él vieron su rostro como el de un ángel. Pero mire cómo empieza el capítulo 7. Vaya por favor al capítulo 7, verso 1. Capítulo 7, verso 1 dice que aquellos hombres se preguntan: ¿es esto así? En Hechos 7:1, después de que ellos ven la gloria de Dios reflejada en Esteban, nos dice el capítulo 7, verso 1,
que el sumo sacerdote, recordemos que el sumo sacerdote representa la máxima autoridad en este momento judía. Y el sumo sacerdote están ante el Sanedrín, están ante la máxima autoridad religiosa y van a juzgar a Esteban, y recuerden que lo llevan ante él con testigos falsos. Y estos testigos falsos entonces han dicho las palabras que ya les mencioné. Y el capítulo 7, verso 1 dice: el sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? En otras palabras, lo que están diciendo estos testigos es verdad. El capítulo 7 entonces va a responder a estas dos preguntas. ¿Cuáles son las dos preguntas que se ve como en forma de pregunta, pero es lo que están afirmando que Esteban dice? La primera pregunta es: ¿el Señor Jesús cambiará las costumbres de Moisés? Regresen conmigo por favor a Hechos 6, verso 13, y miren lo que dice. Pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Lo que están diciendo es: este hombre está hablando con el lugar donde vive Dios y está hablando mal de Moisés, quien dio la ley. Pero el verso 14 dice: pues le hemos oído decir que Jesús de Nazaret destruirá este lugar. La pregunta que va a tener que responder Esteban, y es que el sumo sacerdote le dice: ¿es esto así? Bueno, la pregunta es: ¿el Señor Jesús destruiría el templo? Esa es la pregunta. Y la otra cosa, vayan nuevamente, dice: y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. La pregunta sería: ¿el Señor Jesús cambiaría las costumbres que dio Moisés a los judíos? Esas son las dos preguntas que va a tener que responder. El día de hoy, hermanos, me gustaría hablarles bajo el título, escuchen muy bien: frente a un mal juicio, presente la historia de Cristo. Frente a un mal juicio, presente la historia de Cristo. Pastor, ¿y por qué dice esto? Bueno, a Esteban lo están enjuiciando. Y lo están enjuiciando mal. ¿Por qué? Están colocando testigos falsos para que digan mentiras. Están colocando personas a que pongan en su boca de manera tergiversada la palabra que él está proclamando, pero de manera tergiversada que se vea como una mentira. Así que frente a un mal juicio, ¿qué va a hacer? Él va a presentar una historia. ¿Qué veremos en el capítulo 7? Bueno, en el capítulo 7, Esteban va a responder a esas dos preguntas: si Moisés realmente cambiaría las costumbres, si el Señor Jesús cambiaría las costumbres de Moisés, y si el Señor Jesús destruiría el templo. Pero Esteban va a responder a esas dos preguntas, pero de manera inversa. Vayan conmigo, por favor, al capítulo 7, verso 2. Esteban respondió. Él va a responder frente a la pregunta del sumo sacerdote: ¿es esto así? ¿Es esto así? Pero antes de ver la respuesta de Esteban, hermanos, me gustaría que primero tengamos en cuenta el contexto. Recordemos frente a quién está Esteban. Bueno, por un lado, hermanos, su auditorio o las personas que tiene Esteban al frente son judíos. Judíos que se saben la ley, se saben la historia, celebran la Pascua, recuerdan ellos toda la historia de lo que ha pasado. Son judíos practicantes de la ley mosaica. Ese es su auditorio. Están ante el Sanedrín, la máxima autoridad. Su auditorio no era cualquiera. Es decir que Esteban va a tener que defenderse, y vamos a ver que él se defiende bíblicamente, pero su auditorio no es cualquier auditorio. Hay alguno que otro romano, hay otros judíos que habían venido de diferentes partes del mundo, como usted lo va a ver en el capítulo 6, o lo vio en el capítulo 6, pero ese es su auditorio. También vemos en qué ciudad está. Está en la ciudad de Jerusalén. ¿Qué es Jerusalén? Jerusalén es la cuna del judaísmo. Jerusalén es donde está el templo construido inicialmente por Salomón, algo que Dios había puesto en el corazón de David. Salomón lo construye
pero ahora había sido destruido y reconstruido por Nehemías. Y ahí estaba el templo, y detrás de la cortina la presencia literal de Dios estaba ahí. Así que para un judío que le nombraran que su templo iba a ser destruido era un problema, y eso lo estaban tergiversando. Así que vemos a Esteban, su auditorio, judíos, gente que sabe de la ley. El lugar, Jerusalén, la cuna del judaísmo, donde está el templo, donde la presencia de Dios está ahí. ¿Qué usa Esteban para responder a ese mal juicio? Usa la misma palabra de Dios que ellos saben. Recuerden que Esteban era un liberto, era un judío, pero a la vez había sido esclavizado y ahora era libre, pero ahora se había convertido al judaísmo. Así que Esteban va a usar de alguna manera la palabra de Dios. Él es judío, él se la sabe, para responder a esas dos preguntas. ¿Cuál es la primera pregunta que va a responder? La primera pregunta es: ¿el Señor Jesús cambiará las costumbres de Moisés? Es decir, ellos están diciendo, somos judíos, y tú estás diciendo, que lo estaban diciendo de él, no era que él lo estuviera diciendo. Tú estás diciendo que Jesús cambiará nuestras costumbres como judíos. Es decir, él vino a quitarnos la ley mosaica. Bueno, el capítulo 7, verso 2, dice: y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd. Mire, aunque su auditorio lo está juzgando, él va a aprovechar esto para presentar a Cristo. Y dice, varones, hermanos. Él es judío, se presenta como judío y dice hermanos, y dice y padres, oíd esto. Lo que está haciendo entonces, les está diciendo, pónganme atención. Ustedes van a tener que oír esto que tengo que contarles. Les va a contar una historia. ¿Pero qué historia? Mire, varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria empieza a hablar de Dios, el Dios verdadero, nuestro glorioso Dios. Y mire esa historia desde donde arranca. Cómo me encanta. Esteban sabe Biblia. Esteban va a empezar a responder a esa pregunta, si el Señor Jesús cambiaría las costumbres de Moisés. Mire, arranca desde Abraham. Si ellos eran judíos, ellos sabían esto. Así que Esteban dice, el Dios de la gloria se apareció a nuestro padre Abraham. Así que Esteban dice, ve, por un lado, voy a empezarles a contar una historia de un Dios que usted y yo conocemos. Es el mismo Dios. Ese Dios que usted y yo conocemos, que es el único Dios, el Dios verdadero, se le apareció a un hombre que para usted y para mí, está diciendo Esteban, es nuestro padre. ¿Cuál es el padre? Abraham. ¿En dónde estaba Abraham? En Mesopotamia, antes de que morase en Harán. En pocas palabras, Abraham no vivía en la tierra de Canaán, la tierra prometida. Él vivía, nos dice aquí, en Mesopotamia, un lugar pagano. Pero nos dice que Dios, el verdadero Dios, se le aparece a Abraham antes de que morase en Harán, y dice que ahora Abraham, a pesar de que era un lugar diferente, Dios se le aparece en un lugar distinto. Pastor, ¿en dónde puedo encontrar esa historia? Bueno, miren, si usted puede leer Génesis capítulo 11, verso 31, Génesis capítulo 15, verso 7, me gustaría que vayamos allá. Génesis capítulo 15, verso 7. En ese texto, hermanos, vamos a encontrar lo que Esteban les está diciendo. Mire lo que dice, y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Dios se le había aparecido a Abraham para decirle algo. ¿Y qué es lo que le dice? Hechos 7:3. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Una vez más, quiero que por favor no pierdan el hilo. Es Esteban el que está hablando. Es a judíos a quienes les está hablando. Es en la ciudad de Jerusalén el lugar donde él está hablando. Ellos saben esta historia, pero ¿a dónde va a apuntar esta historia?
Él le dice, mire, a Abraham Dios se le apareció allá en un lugar pagano y va a usar Génesis capítulo 12, verso 1, donde le dice, sal de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Ahora, hermanos, esto, si yo pusiera a hablarme de Génesis capítulo 12, tendría harto por hablarle. Pero lo que Esteban está haciendo es arranca desde Abraham. Mire que la pregunta que tiene que responder Esteban es, ¿Jesús cambiará las costumbres de Moisés? ¿Por qué arranca desde Abraham? Para reconocer quién es el Dios verdadero y de dónde salió Moisés y de dónde salieron ellos. Ahora, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Hechos 7:4. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de allí, muerto su padre, aquí de quién está hablando Esteban, de Abraham, que Dios le dio una orden, salga de su tierra, vaya por el mar muerto, vaya hasta aquí, su padre ha muerto y vaya a la tierra prometida. ¿Qué hizo Abraham cuando Dios le dice, vaya a un lugar que no conoce? Vaya a un lugar donde simplemente le estoy diciendo, y dice el verso 7, que el verso 4 del capítulo 7, que Abraham obedeció. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a la tierra prometida. Si ustedes pudieran entonces, hermanos, poder, que podamos entonces identificar en el mapa, aquí hay mar, aquí está Ur de los caldeos, y él tiene que atravesar, llega a Harán, aquí muere su papá, y baja a la tierra prometida. Eso es lo que está pasando. Él nos está nombrando Génesis capítulo 12, verso 5. Mire que Esteban arranca desde Génesis para hablarles el tema de Moisés. Lo trasladó a esta tierra, la cual vosotros habitáis ahora. Verso 5 del capítulo 7. Y no le dio herencia en ella. Escuchen algo. Dios le ha dicho, sal de tu tierra de los caldeos, de tu tierra y de tu parentela, a una tierra que te mostraré, pero el verso 5 nos dice que en esa tierra, que era su heredad, Dios no le dio herencia a Abraham en ella, ni para asentar un pie, pero le prometió que le la daría en posesión a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Notan, Dios lo hace salir de su tierra, lo hace abandonar su familia, a Abraham, lo hace ir a una tierra que él no conoce. Él no puede heredar esa tierra, pero Dios sí le promete que, le prometió algo, verso 5, que se la daría en posesión y a su descendencia después de él. Es decir, esa tierra sería de Abraham y a la descendencia de Abraham. Cuando Abraham diría, pero ya soy viejo, no tengo hijos. Y Esteban les está diciendo, cuando a él ni siquiera tenía un hijo. Esa historia la va a encontrar en Génesis 12, verso 7. Y la va a encontrar en Génesis 17, 8 y capítulo 26, verso 3. Sigue la historia. Mire lo que dice, arrancó con Abraham, Esteban. Ahora verso 6. Y le dijo Dios así. Esteban está diciendo que Dios le dijo a Abraham que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Me gustaría, por favor, que usted vaya a Génesis capítulo 15, verso 13, porque ese texto debe entenderse para que podamos llegar posteriormente a lo que Dios va a hacer en Egipto. Mira lo que dice en Génesis 15:13. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida por 400 años. Es decir, que si usted conoce la historia del Éxodo, donde el pueblo judío duró 400, específicamente 30 años esclavos en Egipto, no fue porque le plació, no, eso era plan de Dios. Dios ya se lo ha prometido a Abraham. Así que, hermanos, seguimos en Hechos capítulo 7 y nos dice que Dios haría esto con ellos.
los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. ¿Saben una cosa? Por eso nosotros en nuestra historia para llegar a Cristo en un mal juicio, debemos arrancar con Abraham. Abraham es nuestro padre de la fe. Abraham es nuestro padre de la fe. Lo hacen salir, abandonar su familia, lo hacen ir a un lugar donde no conoce, le prometen una tierra donde él no tiene hijos, pero ahora le dice que cuando tenga hijos, ellos van a ir a una tierra donde los van a esclavizar por 400 años y aún ahí él sigue firme. Verso 6, una vez más, y le dijo Dios así, que su descendencia será extranjera en tierra ajena y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Verso 7, ¿qué dice Dios? Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Van a ir 400 años de esclavitud. Ahora yo voy a juzgar esa nación. Está hablando de Egipto, más adelante lo va a nombrar. Luego los voy a sacar acá y nuevamente me van a adorar acá en Canaán. Eso lo va a encontrar usted en Éxodo capítulo 3, verso 2. En Hechos capítulo 7, verso 8, y mire lo que dice, hablando de Abraham, nos dice estas palabras, y le dio el pacto de la circuncisión. Es decir, que Dios cumpliría su palabra, lo hizo a través de un pacto, y ese pacto, para que fueran un pueblo, fue el símbolo de la circuncisión. Así Abraham engendró entonces, cuando ya era viejo, cuando su esposa era estéril, engendró a un hombre llamado Isaac, y le circuncidó al 8º día, e Isaac engendró a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Notan cómo Esteban, en medio de su auditorio, que conocen esta historia, les está volviendo a contar la historia para que, aunque ellas la conocen, no la aplican verdaderamente, para que sepan de qué funciona. Ahora en Hechos capítulo 7, verso 9, nos dice que los patriarcas, movidos por envidia, ahora miren, empezó con Abraham, desde donde arrancó, nombró a Isaac, no lo nombró, no habló mucho de él, nombró a Jacob, y Jacob dice que nombra a los patriarcas, está hablando de sus 12 hijos, a ellos se les llama los patriarcas. Estos patriarcas, nos dice ahora el verso 9, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Hay un contraste aquí. Parece ser, hermanos, que como que fuese plan de hombres o que el plan malvado de los hermanos de José vendieron a José porque sí. No, una vez más, ellos saben esta historia, pero al saberla, tienen que hallarle sentido. Dice que estos patriarcas vendieron a José para Egipto como esclavo, y ahora él les está diciendo, pero Dios estaba con él. ¿Con quién? Con José. Una vez más, patriarcas, ahora se va a concentrar en José. ¿Dónde va a encontrar usted esa historia? En Génesis capítulo 37. Él está narrando Génesis 37, 4 y 39, 2. ¿Qué dice el verso 10 del capítulo 7? Y le libró de todas sus tribulaciones. ¿Quién a quién? Dios a José, porque tenía un plan con él. Y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto. ¿Notan lo que hizo Dios? Dios había prometido a Abraham lo que prometió. Ahora Esteban les está narrando que esa historia no fue casualidad. Dios tenía el control de todo lo que estaba pasando. Para Dios no le quedaba nada grande. Así que vemos aquí, hermanos, que Dios permite que sus hermanos vendan a José a Egipto, pero él está con él, le libra de sus tribulaciones, le da gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Ahora ya entonces la historia va llegando a José. Verso 37 del capítulo 41, usted va a encontrar esta historia, y capítulo 42, verso 6 de Génesis. Verso 11 de Hechos 7, por favor. Vino entonces hambre. Ahora va a contar que José está gobernando en Egipto. Y ahora dice, en Egipto vino hambre, pero no solamente vino hambre en Egipto,
sino también en Canaán, en la tierra prometida. Una vez más, acá estaba Jacob, estaba con sus hermanos, con sus hijos. Acá estaba José gobernando, y el verso 11, según Génesis 41:54, y aquí en el verso 11 dice: vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y en Canaán, y dice, y de grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Propósito de Dios. Permite Dios que en Egipto haya hambre, pero también en la tierra prometida haya hambre. Nuestros padres, hablando de los patriarcas, dice Esteban, ellos no hallaban alimento. ¿Qué pasó? Verso 12. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Lo envió por primera vez. Vaya por favor a Egipto, compren y traigan para comer, para que no nos muramos de hambre. Génesis 42, 1 al 2. En Hechos 7:13 dice, y en la segunda vez que ellos van, ellos no narran la historia que José dejó un hermano allá, pero él les está contando la historia, los judíos la saben. José se da a conocer a sus hermanos y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Dice dos cosas aquí. Primero, José dice, mire, soy su hermano. Yo soy José, a quien ustedes vendieron. No piensen mal, fue plan de Dios. Era plan de Dios. Ustedes quisieron hacer mal, Dios hizo bien. Pero dice que también José le dijo a Faraón de dónde venía él. Él era de Canaán. Verso 14. Y enviando a José, hizo venir, dice aquí, hizo venir a toda su parentela, junto con su padre, el número de 75 personas. José está a cargo, los manda a llamar, váyanse para Egipto. Verso 15. Así descendió Jacob a Egipto, donde él murió, y también nuestros padres. Verso 16. Los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Hamor en Siquem. Nos está diciendo entonces que en el verso 15, Jacob desciende a Egipto, donde Jacob muere y también mueren los patriarcas, los 12 hijos, y dice que ahora, al morir entonces, los llevan a una tierra que Abraham había comprado a Hamor. Lo va a encontrar usted en Génesis 23:16. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa, recuerde que arrancó desde eso, Esteban, estamos en el verso 17, que Dios había jurado a Abraham. ¿Qué pasó? El pueblo creció y se multiplicó. ¿En dónde? En Egipto. Ya Esteban va a dejar de narrar Génesis y se va a concentrar en Éxodo. Éxodo capítulo 1, 7 al 9 dice que el pueblo se multiplica en Egipto. Y dice el verso 18, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Ese rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusieran a muerte a sus niños para que no se propagasen. Él les está narrando lo que pasó. Un faraón que mandó a matar a todos los niños. Va a encontrar usted esa historia en Génesis capítulo 1. Si fuera niño, mátenlo. Si es mujer, déjenla vivir. Verso 20. Aquel mismo tiempo, por ese momento donde Faraón está matando niños, Dios tiene un propósito. Ahora manda un Salvador. ¿Cuál es el Salvador? ¿Recuerdan la pregunta? Quiero preguntarles, ¿Jesús va a cambiar las costumbres que nos dejó Moisés? Pues bueno, él empezó desde Abraham. Luego de Abraham nombra a Isaac, luego Jacob, luego los patriarcas, luego José. Ahora crecen, se cumple la promesa en Egipto. Están ahí, el pueblo crece, Faraón está matando a los niños, pero ahí nombra ahora en el verso 20, en aquel mismo tiempo nació Moisés. Aquí ya empezó a nombrarlo. Ese era el tema, Moisés. Y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y lo crió como a su hijo. Y fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Él fue enseñado entonces por 40 años en la cultura egipcia. El verso 26 dice, cuando hubo cumplido la edad de 40 años,
le vino al corazón de visitar a sus hermanos, a los hijos de Israel, y al ver que a uno que era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían, escuchen esto, verso 25, pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no habían entendido así. Esteban les está narrando la historia de Moisés ahora. Moisés ahora, aunque vive en el palacio, aunque está con el rey, aunque puede ser futuro faraón, ahora regresa a su pueblo y en su pueblo va y les dice, yo los estoy defendiendo porque Dios va a dar libertad. Dios tenía un plan y era que los iba a libertar. Ya se los había prometido a Abraham. Iban a estar esclavos, pero saldrían de la esclavitud. Verso 26. Al día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían y los ponía en paz diciendo, varones hermanos, ustedes son hermanos, ¿por qué se maltratan el uno al otro? Y mire lo que pasó, verso 27. Entonces el que maltrataba a su prójimo lo rechazó, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez de nosotros? Con Moisés, su propio pueblo, desde allá, él iba a ser usado por Dios, pero su propio pueblo le dice, ¿quién te ha puesto por juez? Yo quiero preguntarles algo. ¿Cómo estaba el pueblo esclavo? ¿Qué había permitido Dios? Un libertador. ¿Qué estaba haciendo ese libertador? Haciéndoles entender que Dios los quería en libertad. Pero ¿qué hizo su propio pueblo? Le hacen la pregunta, ¿quién te ha puesto por juez por nosotros? ¿No les parece una historia parecida con el Señor Jesús? Estábamos esclavos en delitos y pecados. Y ya más adelante vamos a contar que la historia llega a Cristo. Pero estábamos esclavos. Y ahora decimos, pero ¿quién es Cristo para sacarnos de esta esclavitud? ¿Quién es Él? Y luego el pueblo judío hace eso con el Señor Jesucristo. Verso 28. ¿Quieres tú matarme como mataste al egipcio? Moisés se siente juzgado y al verso 29 dice, al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Nos narra aquí va a narrar la historia de Éxodo, cómo él avanza, pero ahora entonces en esa huida dura 40 años y él tiene hijos. Pasados 40 años, dice el verso 30, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. ¿Y qué le dice? Verso 32, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Moisés ahora, después de ser formado 40 años en Egipto, ahora fue formado 40 años en el desierto. Y después de 80 años, Dios, para cumplir lo que le había prometido a Abraham, lo llama y le dice que Él es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, verso 32, el Dios de Jacob. Moisés entonces, temblando, ni siquiera se atrevió a mirar. Verso 33. Y le dijo el Señor, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. Ciertamente, ¿qué dice Dios? He visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para liberarlos. Dios le está diciendo a Moisés, una vez más, los israelitas, los judíos saben esta historia. Pero Esteban, en su defensa, la está narrando casi literal. Y dice, y he oído su gemido. Dios le dice a Moisés que va a ser usado como un libertador. He oído el gemido de mi pueblo, o la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto. Notan, ¿quién habla? El Dios verdadero. ¿De quién habla? De su pueblo. ¿En dónde está su pueblo? En Egipto. ¿Cómo están en Egipto? Esclavos. Y dice, he descendido para liberarlos. Dios
viene a cumplir su promesa para sacarlos de la esclavitud, va a usar a Moisés. Ahora pues, ven que te enviaré a Egipto. Verso 35. Esteban dice, a este Moisés, a quien habían rechazado, recuerda que su pueblo lo rechazó, ¿quién eres tú por juez? Esteban dice el verso 35, a este Moisés a quien habían rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernador y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Dios había puesto ahora a Moisés para que su palabra se cumpliera como gobernante o juez y como libertador. ¿Quién? Moisés, los sacó, verso 33, 36 de Hechos 7, habiendo hecho prodigios y señales en la tierra de Egipto, con las plagas que ocurrieron en Egipto, en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Miren qué más dice de Moisés, verso 37. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Oh, aquí ya se les metió en lo que ellos estaban preguntando. ¿Ustedes ponen su esperanza en Moisés? ¿Ustedes dicen que cumplen a Moisés y que veneran a Moisés y que Moisés es que los ha ayudado? Pues mire, ya les acabé de narrar una historia donde llegué a Moisés y les dije que Dios lo usó como juez, lo usó como libertador, lo sacó de la esclavitud de Egipto, fueron libres para ir a la tierra prometida. Pero este Moisés, verso 37, fue el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Esteban les está diciendo, miren, Moisés le dijo a sus padres, nos dijo a nosotros, Dios va a levantar un profeta, por favor escúchenlo, y de él les estoy hablando. ¿De quién está hablando entonces? Está hablando del Señor Jesús. Está hablando que Moisés habló que Cristo vendría, que le escucharan. Y de este está hablando entonces Esteban. A él oiréis. ¿Saben una cosa? A Esteban lo estaban juzgando. Y por eso entonces, frente a un mal juicio, presenta la historia de Cristo. A él lo estaban enjuiciando y dicen, oímos decir que este está diciendo que Jesús cambiará las costumbres de Moisés. Pues ahora entonces nos dice que Esteban les dice, no, un momentico. Yo no estoy diciendo esto, ya les narré, Moisés fue un instrumento, pero Moisés está diciendo, de entre nosotros Dios sacará un profeta, óiganlo por favor. Quiero concluir con algo hoy. Muchas veces nos juzgan por ser cristianos, muchas veces nos juzgan por lo que estamos viviendo. Pero pregunto, ¿queremos defendernos a nuestra manera? ¿O podríamos responder bíblicamente como lo hizo Esteban? Esteban no tenía cualquier auditorio. Esteban tenía alguien que sabía la historia, pero la historia no lo llevaba a realmente comprender el propósito de Dios, que era enviar al Señor Jesucristo para librarnos no de una esclavitud terrenal como la que hizo con su pueblo en Egipto, sino para libertarnos de una esclavitud del pecado que vivimos. Hoy quiero terminar por ahora porque hay una segunda pregunta que le hacen a Esteban, la vamos a ver posterior. Y es, frente a esto, Cristo no vino a cambiar la ley. Él dijo, yo no he venido a abrogar la ley ni a los profetas, he venido a cumplirla. En Cristo podemos cumplir la ley. En Cristo podemos cumplir lo que Dios tiene para con nosotros. ¿Sabes una cosa? Si te han juzgado, no te defiendas. Cuenta la historia de Cristo. Cristo quiere libertarnos. Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Él quiere libertarte de la esclavitud que estás viviendo. Él quiere que seas libre, que no andes en una religiosidad, peleando por una religiosidad. Dios quiere que tú puedas ser verdaderamente libre. La Biblia dice que si Cristo te hace libre, su palabra te hace libre, serás verdaderamente libre. Así que
en esta hora aclarándote. Le están haciendo un mal juicio. ¿Qué hace frente a ese mal juicio? Presenta la historia de Cristo. Usa la Biblia para defenderse. No se usa por sí mismo. El legado continuó. Y así como Cristo, el Señor Jesucristo, cuando estuvo en vida, usó la palabra para poder argumentar lo que tenía. Así como los apóstoles usaban la palabra, ahora Esteban está narrando toda la palabra para que en ese juicio, con mentiras y todo que lo quieren incriminar, puedan al menos escuchar que el Cristo que él estaba anunciando podría traerles no solamente una libertad de Egipto, que ahora podía traerles una libertad del pecado. Para ti que me escuchas, que eres parte de la iglesia, quiero preguntarte, ¿te sabes la historia de Cristo, que apunta a Cristo? Cuando te pregunten, ¿te sabes de dónde viene nuestra fe? Abraham, Isaac, Jacob, de Jacob, José, de José, Moisés, y posteriormente vamos a ver hasta que llega Cristo. ¿La sabemos con argumentos para saber que no somos judíos? Que ahora, ¿por qué nos llamamos cristianos y por qué ahora nosotros proclamamos esa Jesucristo y no una religión? Que Dios usó un pueblo para que ese pueblo viniera al Cristo para perdonar nuestros pecados. Que Moisés dijo, como a mí, a él oiréis. Que puedas oír a Cristo. La palabra nos lleva a esto. Y para tu vida o para ti que no has escuchado el mensaje de Cristo, hoy te lo estamos presentando. ¿Podrás tú querer salir de la esclavitud que estás viviendo, financiera, familiar? Bueno, Dios puede hacer eso, y si alguien te ayuda con eso, de pronto empezarás a vivir una religión como le pasó con los judíos. Pero Dios quiere sacarte de una esclavitud más grande todavía. Escucha a Cristo, porque Él puede sacarte de la esclavitud del pecado que puedas estar viviendo. Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. A Él sea la gloria. Oremos. Padre nuestro, gracias por tu palabra, por bendecirnos y permitirnos que esta hora escuchemos tu voz, escuchemos tu mensaje. Ayúdanos a conocer la historia, para que la historia nos lleve a Cristo. Frente a un mal juicio, que podamos presentar la historia de Cristo. Gracias por este tiempo y por bendecirnos. Oramos en Cristo Jesús. Amén.